Esta mañana, a diferencia de otros domingos, no voy a hacer un resumen de todos los sermones anteriores. Solamente quisiera mencionar que no olvidemos que la realidad que vivimos no se da en el vacío. La realidad que vivimos cada día se da en un tiempo específico y en un escenario, en un lugar específico. Y a nosotros nos ha correspondido vivir un momento bien difícil. Si bien es cierto, han habido momentos históricos difíciles, eso es cierto, pero a nosotros nos ha correspondido vivir con una característica bien particular. Estamos viviendo el tiempo llamado de la posmodernidad. Así la llaman los sociólogos, posmodernidad. Una época con unas características particulares, una época donde el conocimiento crece de manera vertiginosa, donde por ese crecimiento del conocimiento los pensamientos y la forma de pensar de la gente todos los días cambia. La tecnología cambia de manera abrumadora. Al cambiar la manera de pensar todos los días, las creencias cambian, la forma de vivir cambia. Y la sociedad, de una u otra manera, en esa vertiginosa carrera no puede afirmar claramente sus pies en algo seguro cuando ya está la misma sociedad empujándolo hacia otra realidad. Esa vertiginosidad de la vida la han llamado los sociólogos posmodernidad. Eso toca todas las esferas de la vida: la economía, la tecnología, el pensamiento, la educación, y todas las esferas de la realidad de la vida. Toca ese espacio de la posmodernidad. Hay varios tópicos que hablamos en relación a esa realidad que nos toca posmoderna. Hablamos de que el Evangelio vive en medio de esa realidad, y nosotros tenemos que vivir esa realidad del Evangelio en medio de ese contexto. Por eso estuvimos hablando de esa serie de 5 sermones, la realidad nuestra y el Evangelio en relación a la cultura, a la depresión, al homosexualismo, a las finanzas y a la familia. Hoy, de manera particular, estaremos hablando del tercer tópico: el Evangelio y la homosexualidad. El Evangelio y la homosexualidad. La verdad es que hablar de este tema, hablar de este tópico, despierta mucha expectativa. Otra vez, como se escuchan tantas y tantas voces, me parece que en medio de tantas voces que se escuchan, es pertinente que el Evangelio nos dé una luz y que la palabra del Señor nos muestre qué dice la palabra del Señor en relación a la homosexualidad. Y permítame decirle que, adelantando algo, que sí, la Biblia de manera clara y enfática, de manera contundente, habla acerca del homosexualismo. Abordar este tema no es fácil. Y por eso, antes de poder abordar el tema, quisiera presentar cuál es la base o la tesis sobre la cual vamos a desarrollar el tema. Como el tema es el Evangelio y el homosexualismo, lo que quiero presentar como base es la siguiente frase. Escuche: Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Cuando estamos hablando del Evangelio y la homosexualidad, vamos a ponernos los lentes, porque usted puede ver este tópico dependiendo de los lentes que usted se coloque y dependiendo de la cosmovisión que usted tenga. Pero a la luz del Evangelio hay una verdad contundente. Una verdad que la vamos a ver en varios textos. Dios definitivamente aborrece el pecado. Aborrece al pecado, pero así como aborrece el pecado, ama profundamente al pecador.
para muchos esta frase es supremamente conocida y para muchos esta frase se ha convertido en un cliché. Vamos a pedir que por favor eviten cualquier movimiento por efectos de la grabación y que nos puedan estar distrayendo. Ayúdennos por favor. Escúchenme en lo siguiente. Se utiliza esta frase: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Si utilizamos esta frase simplemente como un cliché y no entendemos la profundidad de la frase, vamos a tomar, aún en relación a este tema, algunas posiciones equivocadas. Cuando decimos Dios aborrece el pecado, vamos a ver que de verdad Dios aborrece el pecado. Pero cuando decimos que Dios ama al pecador, vamos a ver que hay mil referencias bíblicas que Dios ama al pecador. El evangelio y la homosexualidad, no es fácil abordar este tema. Por eso, mientras estaba semanas atrás pensando cómo presentar el tema, el Señor puso en mi corazón desarrollar una agenda, desarrollar el tema en 3 puntos, 3 posiciones que quiero presentar en esta mañana. En relación al evangelio y la homosexualidad, lo vamos a abordar de la siguiente manera. Primero, vamos a entender o vamos a tratar de entender, escuchar qué piensa la sociedad actual en relación al homosexualismo. ¿Qué es lo que se está vendiendo allá afuera? ¿Qué es lo que nuestros jóvenes están escuchando? ¿Qué es lo que se está viviendo allá afuera? ¿Cuál es el ambiente de alguna manera que se está predicando, que se está enseñando? Pero no solamente eso, que se está viviendo. ¿Qué piensa la sociedad actual? Y cuando hablo de la sociedad actual, traté de documentarme como vamos a ver con la presentación que les voy a dar, traté de documentarme justamente con las referencias de fechas más cercanas a hoy y tratar de poder documentar qué es lo que la gente está pensando en relación al homosexualismo. En segundo lugar, qué enseñan y qué piensan las escrituras específicamente en relación al homosexualismo. ¿Por qué razón? Porque esta conferencia o esta charla no es una conferencia de sociología, no es una conferencia de psicología, esta es una conferencia que la giramos en torno a la bendita palabra del Señor. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nuestra norma de fe, nuestro parámetro de vida, independientemente de lo que diga la sociología, la psicología, la posmodernidad, independientemente de lo que se respire en el ambiente, hay unos principios y unos valores absolutos a los cuales nos vamos a afirmar y que queremos presentar en esta mañana, estableciendo un balance entre lo que piensa la sociedad actual y lo que enseñan las escrituras. Entonces al final simplemente estaré presentando una postura y unos consejos pastorales de cómo poder bregar con algunas de estas situaciones específicamente en relación al homosexualismo. El primer tema, el primer punto, ¿cómo abordar el tema? ¿Qué piensa parte de la sociedad actual? Y quiero ser enfático en lo siguiente. Cuando estoy diciendo qué piensa parte de la sociedad actual, lo que estoy queriendo decir es que de todo el material que leí, hay un gran sector, hay un vastísimo sector con fundamento científico que entiende que el homosexualismo no es una enfermedad. Escuche, son innumerables las referencias de tipo científico que encontré donde dicen que el homosexualismo es considerado una desviación de la orientación sexual, pero no es considerada como una enfermedad. La Asociación Médica Americana ha promulgado un boletín oficial donde afirma que el homosexualismo no es una enfermedad. Por esa razón, quiero y menciono el concepto de que es solamente parte, pero sin embargo hay una gran parte de la sociedad que piensa de manera diferente. Y buscando cantidad de información encontré la más reciente.
la página de ojocientifico.com, página que de alguna manera ustedes pueden ver ahí la dirección electrónica, emite un comunicado sacado el abril 4 del 2013, estamos hablando de menos de un mes y medio atrás, saca esta publicación, y la publicación se refiere a 5 mitos sobre la homosexualidad que según ellos, esos mitos son derrumbados científicamente. Muy bien, ¿qué es lo que están diciendo este tipo de personas y que lo están promulgando a toda la sociedad? Están diciendo lo siguiente. Me voy a permitir leer el comunicado. El comunicado lo tengo impreso, pero si usted lo quiere verificar de manera oficial, usted puede ir a www.ojocientifico.com y encontrará el comunicado. Y el comunicado dice de la siguiente manera: en la naturaleza, el relacionamiento y la sexualidad entre ejemplares del mismo sexo nunca ha resultado algo extraño. Fueron los hombres quienes han considerado este hecho como algo anormal, por decirlo de algún modo. Con muy pocas excepciones, la homosexualidad ha sido y es condenada prácticamente por todas las sociedades del mundo. En la primera frase y en el primer párrafo, lo que estoy entendiendo y lo que el comunicado está queriendo decir es que la homosexualidad, a la luz de los que interpretan la homosexualidad como la están interpretando este grupo de personas, es algo normal. Es algo normal. Muy bien. La homofobia y el maltrato hacia los homosexuales no es noticia. Y entre tantos mitos y mentiras que se han proferido acerca de los homosexuales, más que uno habrá escuchado algún tonto acusarlos de incapaces e ineptos para el matrimonio, la paternidad, la maternidad, incapaces de mantener relaciones afectivas duraderas, o incluso hasta son más propensos a ser pedófilos que los heterosexuales. Sin embargo, varias investigaciones se han realizado para terminar con estas patrañas. Dice el comunicado: el día de hoy, en la República Oriental del Uruguay, el Senado votará por la ley del matrimonio igualitario, que habilita el casamiento entre personas del mismo sexo, pudiendo pasar a formar parte de los pocos países en los que el paso ya se ha dado, y el segundo en Latinoamérica para legalizar el matrimonio entre homosexuales. Así que, aprovechando la gran ocasión, te invito a conocer 5 mitos sobre la homosexualidad que pueden ser científicamente derrumbados. Y empiezan por el mito número 5. La gente dice, y ellos dicen que es un mito, la homosexualidad no es algo natural. Ellos dicen que esto no es verdad. Dice: pocos días atrás estuvimos hablando acerca de la homosexualidad en el reino animal y de cómo la naturaleza se trata de algo mucho más, como en la naturaleza se trata de algo mucho más común de lo que cualquiera se puede imaginar. Conocimos varias especies de animales homosexuales y vimos cómo en realidad tienen mucho que ver con la supervivencia, el fortalecimiento de los lazos sociales y las adaptaciones biológicas y también evolutivas de las especies. El mito que la homosexualidad no es algo natural y que los hombres tienen que relacionarse con las mujeres es falso. Además del hombre, entre las más de 1.500 especies de animales que tienen parejas del mismo sexo, podemos nombrar los chimpancés, los pingüinos, los cisnes, los bisontes, las jirafas y diversas aves. Respecto a estos animales, Janet Mann, bióloga de la Universidad de
Georgetown señala que no todo acto sexual tiene la función reproductiva. Lo que estas personas están diciendo es que, en primer lugar, la homosexualidad es algo normal. Es más, que es parte de la misma naturaleza. Razón por la cual, bueno, presento la bandera, que es símbolo del homosexualismo, son los colores del arco iris, anunciando que de alguna manera ellos son parte de toda la diversidad de la creación y de la naturaleza. Y que aún entre los mismos animales se presenta el concepto de manera natural, el concepto de la homosexualidad. Mito número 4. Ellos dicen: las relaciones homosexuales no son duraderas. Es una de las cosas que se les critica a los homosexuales. Y ellos dicen lo siguiente: uno de los más grandes estereotipos que enfrentan los homosexuales señala que sus relaciones afectivas no son duraderas, o que en todo caso no tanto hasta no tan reales como la de los heterosexuales. Y por supuesto se trata de un estereotipo carente de sustento alguno. Una serie de estudios a largo plazo desarrollados por John Gottman, psicólogo y profesor de la Universidad de Washington, junto con sus colegas, derrumbó el mito de estos datos con datos certeros. Durante 12 años se recopilaron numerosos datos acerca del desarrollo y la relación y el funcionamiento de parejas homosexuales, encontrándose que el 20% del total de las parejas había terminado en un lapso de tiempo su relación. El hecho es que esta tasa proyectada a 40 años es mayor en las parejas heterosexuales que en los mismos años. El profesor Gottman dijo que la implicación general de esta investigación: hay que librarse todos los estereotipos hacia las relaciones homosexuales y tener más respeto por ellos como una relación seria y estable. Mito número 3. Lo que aquí están diciendo es que las relaciones homosexuales, dicen ellos, son más serias y más estables que una relación heterosexual. Mito número 3. La mayoría de los pedófilos son gays. La pederastia, ustedes saben que es la pederastia, que es el abuso de los menores, es el peor crimen que puede haber y existe. El pernicioso mito de que los hombres gays y homosexuales son los que más lo cometen, dejando al hombre homosexual en un plano realmente paupérrimo. Por ambas razones es que muchísimo se ha estudiado al respecto y los resultados han determinado que este no es el caso. En 1994, Carol Jenny, pediatra y profesora de la Universidad de Colorado, llevó a cabo un estudio en el que entrevistó a casi 270 niños que habían sido abusados sexualmente por adultos. En el 82% de los casos, el agresor tenía una pareja heterosexual y pertenecían a un ambiente cercano al niño. Hubo solo 2 de 270 casos en los que el criminal era homosexual, un gay o una lesbiana. Gregory M. Herrick, profesor de psicología de la Universidad de California en Davis, señaló que la investigación empírica no demuestra que los homosexuales o bisexuales pueden ser más propensos a la pedofilia, sino todo lo contrario. Mito número 2. Los padres homosexuales no pueden criar niños. Eso es algo que se les dice: los padres homosexuales no pueden criar niños. Las personas que se oponen al matrimonio homosexual suelen oponerse también a la adopción por parte de homosexuales. Y esto lo alegan señalando que 2 padres del mismo sexo no es algo bueno para el niño, o que el niño necesita un padre y una madre para crecer como un adulto sano. Pero nuevamente, las estadísticas demuestran que no es más que una gran mentira. Y no solo eso, sino que de hecho, los niños criados por padres del mismo sexo les va algo mejor que a los que fueron criados por padres heterosexuales. Recientemente se realizó un estudio en el que se examinó a 90 adolescentes. 45 vivían con lesbianas como responsables y los otros 45 vivían con parejas heterosexuales.
Analizando diversos factores de su vida cotidiana y su desempeño en la sociedad, se encontró que ambos grupos presentaron resultados casi idénticos, con la diferencia de que aquellos que vivían con padres del mismo sexo obtenían mejores calificaciones en la escuela. No obstante, otros estudios similares determinaron que los niños que se crían con sus padres o con sus dos madres con sus dos padres o con sus dos madres eran menos propensos a participar en actividades delictivas y a cometer vandalismo, pelea, robo, invasión de la propiedad privada, etcétera, etcétera. Aquellos que venían de crianzas tradicionales de padres heterosexuales eran mucho más vándalos. La ciencia demuestra que los niños criados por dos padres del mismo sexo se crían al igual o mejor que los criados por dos padres de diferente sexo, dijo Timothy Biblars, sociólogo de la Universidad del Sur de California. Y por último, el último mito que ellos presentan en su comunicado dice: el último mito es: la homosexualidad es una opción y se puede curar con amor. La idea de que la homosexualidad es una enfermedad es una idea tan infinitamente estúpida que hasta se nos hace sonreír. Es un emblema típico entre miembros de comunidades religiosas, especialmente desde ya sabes quiénes. Y si usted da clic al ya sabes quiénes, la página lo va a llevar a la Inquisición, a una página donde enseña que la Inquisición es la única entidad que en la historia se ha opuesto abiertamente al homosexualismo. Mucha gente afirma que ser homosexual es una opción o que es una enfermedad, ya que siguiendo el camino adecuado con amor se pueden curar. El caso es que desde las ciencias y más específicamente desde la genética se ha señalado que más que una opción existe evidencia abundante de que la atracción homosexual es al menos por un lado una cuestión genética y por otro está muy relacionado con la base biológica. Lo que ellos están diciendo en la última parte de su comunicado es que finalmente el que es homosexual es porque por creación o por genética lo ha resultado de esa manera. Lo que he acabado de leer fue publicado el 4 de abril del 2013. Pero no solamente es esta publicación reciente, me parece que es justamente toda esa forma de pensamiento que en relación al tema se está viviendo en la sociedad actual. El asunto es que estamos hablando del evangelio y la homosexualidad. Pues bien, vamos a ir al segundo punto. Ustedes ya escucharon todo lo que la sociedad está pensando en relación a lo que es válido en la homosexualidad. El segundo punto es: ¿qué dicen las escrituras en relación a la homosexualidad? ¿Qué dice la Biblia, la palabra de Dios en relación a la homosexualidad? Y como lo anuncié al comenzar la reflexión, el sermón esta mañana, sí, la Biblia habla de manera clara y específica en relación a la homosexualidad. Pero para poder entender el concepto de justamente qué es lo que habla la Biblia en cuanto a la orientación sexual, hay que ir al comienzo, hay que ir al origen, hay que ir a la creación. Y para eso, yo quiero, por favor, usted abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 28. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 y 28. Y hablaremos qué habla la Biblia en relación a la orientación sexual. ¿Cómo fue que al comienzo Dios concibió las cosas? ¿Cómo fue que al comienzo Dios creó las cosas? Libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 28. Y el texto dice de la siguiente manera, y me voy a permitirlo leer básicamente en la versión Palabra de Dios para Todos.
Luego dijo Dios: hagamos ahora al ser humano. La versión Reina Valera dice: hagamos al hombre. La palabra hombre no se está refiriendo ahí en ese momento al masculino, se está refiriendo al género humano. Hagamos Dios al ser humano. Pero el texto no continúa, no termina ahí, continúa diciendo: hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y continúa diciendo: ese ser humano tendrá poder sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre la tierra, reinará sobre los animales terrestres y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y termina el verso 27 de manera contundente, hablando de la orientación sexual desde la creación, diciendo: así que creó Dios al ser humano a su imagen y semejanza. Creó al varón y creó a la mujer. Creó al varón y creó a la mujer. Uno de los métodos que se utilizan para poder interpretar la Biblia se llama, la ciencia que se utiliza para interpretar el texto bíblico se llama hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de cómo entender la verdad de la Escritura. Pues déjeme decirle, independientemente de la hermenéutica que usted aplique, el texto es contundente. Y en relación a la creación no hay más para dónde interpretar, no hay más para dónde coger, no hay más para dónde decir. Desde el punto de vista de la creación, desde el comienzo la creación, el texto bíblico, el texto sagrado es enfático. Al principio creó Dios al ser humano, varón y hembra los creó. ¿Qué interpretamos ahí? Repitan conmigo: varón y hembra. Desde el punto de vista de la orientación sexual no hay más razón, no hay más para dónde coger. Pero escuche, hay algo más. La razón por la cual Dios creó varón y hembra, hay muchas razones, pero hay una razón particular. Dio una naturaleza particular al varón y una naturaleza particular a la mujer con un propósito. El propósito lo menciona en el texto y sigue diciendo: así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, lo creó varón y a la mujer, y los bendijo y les dijo: tengan muchos ¿qué? Hijos, tengan muchos hijos, para así poblar el mundo y ejercer control sobre él, dominando los peces del mar y las aves del cielo. Escuche, la razón, una de las razones fundamentales por las cuales Dios creó hombre y mujer específicamente, es porque solamente un hombre y una mujer juntos pueden procrear. No hay otra manera, no hay otra forma. Creó varón y hembra y les dijo: ustedes, varón y hembra, júntense y tengan muchos ¿qué? Hijos. Muy bien, el texto bíblico está mencionando que hay solamente creada por Dios dos orientaciones sexuales claras y definidas: varón y hembra. Ahora, vaya por favor al capítulo 2, a la segunda narración de la creación. Génesis capítulo 2, al versículo 18, 21 y 25. Génesis capítulo 2. Versículos 18, luego 21 al 25. Dice el verso 18: entonces el Señor Dios dijo: no le hace bien al hombre estar solo, le haré una ayuda adecuada para él. No le es bueno al hombre estar solo, le haré ayuda adecuada para él. Es que escuche, el hombre solo no podía tener ¿qué? Hijos. El hombre solo no podía tener hijos. Necesitaba inevitablemente una ayuda ¿qué? Adecuada. La palabra idónea es ¿qué? Adecuada, complementaria, adecuada. Y no creó
no creó un término medio, varón y hembra. Y mire lo que dice, sigue diciendo el texto, el verso 21 al 25. Sigue diciendo: entonces el Señor Dios hizo que el hombre durmiera profundamente, y mientras dormía le quitó una parte de su costado y rellenó esa parte con carne. Después de esa parte de su costado, el Señor Dios hizo de esa parte de su costado, el Señor Dios hizo una mujer y se la llevó al hombre. Una mujer. Y el hombre dijo: ¡ay, al fin! ¡Al fin! Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Cuántos hombres dicen aleluya? Eso, hoy que celebran el Día del Padre, hombres, digan aleluya, porque Dios creó a la mujer y nos dio la oportunidad de tener hijos y ser papás. Bendito el Señor. Y entonces dijo: la llamaré mujer, porque fue sacada del hombre. Ahora, en ese propósito el texto sigue diciendo: por esa razón el hombre deja a su padre y deja a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en un solo ser. Por tanto el hombre como la mujer, y tanto el hombre como la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentían vergüenza. Muy bien, vamos concluyendo. A la luz de este texto, de estos dos textos, yendo al comienzo en relación a la homosexualidad y partiendo de la creación como referencia y fundamento, hay varias conclusiones que ya quiero compartir con ustedes. Y aquí, si usted las puede apuntar, apúntelas. Si usted quiere que el sermón se lo envíe por correo electrónico, se lo voy a estar enviando. Pero miren las conclusiones a la luz de estos dos pasajes. Son las siguientes. Primero, el acto divino de crear la diferenciación sexual desde el principio, varón y hembra, establece la heterosexualidad como una normativa, como una dirección normativa para el impulso y las relaciones sexuales. ¿Usted sabe cómo fue el impulso de Adán cuando vio a Eva? Varón y hembra los creó. Y escuche, Adán, creado por Dios, cuando vio a Eva y Dios le trajo a Eva, Adán dijo: ¡ay, una mujer! No, Adán no dijo así. Adán dijo: ¡uy, ay, Eva! ¡Uy, Eva! Esto es Eva. Escucha, Adán dijo así: esto es Eva, esto es mujer. ¡Wow, mamacita! Eso es lo que está diciendo el texto. Claro que sí. La expresión emocional de Adán, el texto se torna frío, pero la verdad que el texto va mucho más allá. El texto dice: wow, esto es ahora sí, hueso de mis huesos, carne de mi carne, mi complemento. Wow, Eva. No había punto intermedio en la atracción. No había puntos intermedios en el impulso, ni mucho menos puntos intermedios para establecer relaciones sexuales. No había más para dónde coger. Adán con Eva, Eva con Adán. That's it. Eso muestra el texto bíblico desde el comienzo. Es la primera conclusión a la cual llegamos. Pero número 2, Dios. Ahora, usted se lo va a preguntar: Señor, ¿y por qué eso es así? Eso no me lo pregunté, mi pregunta es al Creador, porque Él fue el que lo creó. Dios, como Creador, ha dado a cada criatura su identidad. ¿Quién fue el que creó al hombre? ¿Quién fue el que creó a la mujer? ¿Quién fue el que le dio esa destinación y esa identidad? ¿Quién? Dios. ¿Fue quién? Dios. Y déjeme decirle, Dios no se equivoca. Dios no hace las cosas a medias. Dios hace las cosas perfectas porque Él es perfecto.
Dios como creador ha dado a cada criatura su identidad y su función esencial en el contexto de las relaciones interpersonales apropiadas. La función sexual del ser humano ha sido definida por Dios en un comportamiento hombre y mujer. En este momento quiero dar gratitud porque dentro de todo el material que estuve consultando, encontré justamente material parte de material que había preparado nuestro pastor nacional, quien era nuestro pastor nacional, Huberto Pimentel, en relación a la posición de la obra hispana con relación a la homosexualidad. Y esta era parte de nuestra posición desde la creación. Desde la creación está bien claro, Dios define la orientación sexual. Escuche, lo que estamos diciendo en ese sentido, ya estamos desde el punto de vista bíblico, de lo que la Biblia nos enseña, se está derrumbando el mito y se está derrumbando la verdad de que el homosexualismo es de cuestión genética, que es cuestión de creación, que fue que nací así, que fue que es que las hormonas se me alborotaron. Escuche, hay circunstancias y situaciones, sin embargo, la norma, el principio normativo es Dios creó al hombre y la mujer. Pero saben, solamente mencioné 2 textos del Antiguo Testamento. Permítame decirle, el Nuevo Testamento habla de manera clara y enfática en relación al homosexualismo. Y entonces, ustedes han visto durante la presentación del día de hoy un texto que yo quiero que abra su Biblia en ese texto. Por favor, abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 11. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 11. El texto dice de la siguiente manera: Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Permítame, lo vuelvo a leer, porque usted dice: pastor, ese texto no me está hablando nada de homosexualismo, ese texto no me está diciendo nada. Permítame, vuelvo a leerlo. El texto dice: y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Para los que no entendemos, 2 palabras claves las mencioné ahí y resalto la palabra santificados y justificados. Cuando se está hablando de la santificación, es el proceso. Entendemos que la santificación es el proceso por el cual cada día nos parecemos más a Cristo. Eso es santificación, el proceso por el cual cada día nos parecemos más a Cristo. Y la justificación es la acción por la cual Dios, por su obra en la cruz, Jesucristo, nos ve como si nunca hubiésemos cometido pecado. Ahora, a la luz de esos 2 conceptos, la palabra de Dios para todos lo traduce de la siguiente manera: muchos de ustedes hacían eso, pero ahora han sido lavados y purificados. Ahora Dios los ha aprobado en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Si usted lee ese texto, está diciendo: ok, hay un poco de gente que ha sido santa, que ha sido justificada por la obra de Cristo. ¿Cuál gente? ¿Cuál gente? Muy bien, para poder entender cuál gente y a quiénes se estaba refiriendo en Corintios capítulo 6, versículo 11, hay que leer 2 textos atrás y hay que mirar el contexto del texto. Mire 2 textos atrás. Y 2 textos atrás, el versículo 9 y el versículo 10, dice de la siguiente manera: ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos no heredarán el reino de Dios. No se engañen. Y entonces, dentro de esa lista de injusticias
Y dentro de esa lista de gente que no agradan a Dios, que no heredarán el reino de Dios, empieza una lista y empieza diciendo: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Y subrayo la palabra en el texto afeminados y homosexuales porque es el tópico que el cual estamos trabajando en esta mañana. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Usted ve lo que está haciendo el texto. El texto de manera sencilla está diciendo: hay un mundo que vive en injusticia. Y para entender la palabra injusticia, ponga al lado injusticia igual rebeldía contra Dios. Eso es injusticia, rebeldía contra Dios. Hacer a Dios a un lado. El resultado de esa rebeldía es los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los homosexuales, los ladrones, los ávaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores, toda esa lista de gente que es considerada gente pecadora, gente injusta, gente en contra de los principios de Dios. Esa gente, muchos de los fornicarios, idólatras, adúlteros, muchos de los afeminados y de los homosexuales, termina el texto diciendo: muchos de ustedes eran así, pero ahora muchos de esos que eran así ahora han sido santificados, han sido justificados por la obra de Cristo en la cruz. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? Pero note que el texto no está poniendo en mayúscula el concepto de afeminados y el concepto de homosexuales. No, el texto los mete al igual que cualquier otro pecado, que como es igualmente condenable, el homosexualismo y el afeminado también es igualmente condenable. La fornicación, la idolatría, los ladrones, los borrachos, los que hablan mal, es igual de condenable. Y el texto no hace una jerarquía en el pecado. Todo eso es ¿qué? Pecado. Pecado que es igualmente condenable, pero pecado que es igualmente redimible por la gracia y la obra de Jesucristo. A la luz de eso, hay un texto que es relevante, y me voy a permitir que por favor usted se atreva a abrir el texto y lo lea, porque este texto es contundente para entender las conclusiones finales hacia las cuales caminamos. El texto se encuentra en el libro de los Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 32. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Y el texto empieza diciendo en el versículo 18 de la siguiente manera. Lo leeré en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: Dios muestra que está indignado con los que se rebelan contra Él y cometen injusticia contra los demás. Conocen la verdad, pero la ocultan con las cosas malas que hacen. Lo que conocen sobre Dios, ellos lo saben muy bien, porque Dios mismo se lo ha mostrado. Verso 20. Porque lo que Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. Lo que el texto está diciendo, el propósito de Dios desde la creación se ha hecho visible. Ese propósito en cada cosa de la creación no cambia. Ya sabemos cuál es la voluntad de Dios en relación a la orientación sexual, hombre y ¿qué? Mujer. Se ha hecho visible desde la creación. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para
para hacer todo el mal que se hace. Aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece, ni le dieron gracias. Terminaron pensando bobadas y se cerraron al entendimiento. Verso 22. Se creían sabios, pero solo eran unos tontos. Verso 23. Y cambiaron la grandeza del Dios inmortal para adorar ídolos, hechos con forma de simples hombres, mortales, aves, cuadrúpedos y serpientes. Lo que el texto inicialmente está diciendo es, ¿sabe? Vivimos en una sociedad que le ha dado ¿qué? La espalda a Dios, que no entiende el pensamiento que desde el comienzo Dios ha establecido. Pero dice el verso 24, la gente estaba llena de pecado y quería hacer solamente el mal. Por eso, Dios los dejó que siguieran cometiendo pecados sexuales y deshonraran su cuerpo unos con otros. Verso 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir a Dios, el Creador, a quien sea la honra para siempre, así sea. Verso 26. Por eso, Dios los dejó seguir sus pasiones vergonzosas. Sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con hombres, que es lo natural, y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. De la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismo el pago merecido por su desviación. Verso 28. Ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Verso 29. Esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia, corrupción, codicia y maldad. Viven llenos de envidia, asesinatos, peleas y fraudes. Siempre están pensando mal de los demás y son unos chismosos. Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes, orgullosos, vanidosos, inventan maldades y no obedecen a sus padres. Son insensatos, no cumplen sus promesas y son insensibles y no tienen piedad de nadie. Verso 32. Aunque saben que la ley de Dios dice que quienes hacen esto merecen morir, no les importa y siguen haciéndolo. Además, y como menciona el volante que acabé de leer hace un momento, dice el texto, además, afirman que están en lo correcto los que hacen todo esto. Sería pasar todo el día aquí tratándoles de dar una explicación hermenéutica de este texto, pero lo coloqué intencionalmente en palabra de Dios para todos porque la lectura es supremamente sencilla, clara, enfática y contundente. ¿Qué conclusiones hay a la luz de estos dos pasajes? En primer lugar, a la luz del pasaje de Corintios, a la luz del pasaje de Romanos, y colocando como base el fundamento de la creación a la luz del pasaje de Génesis. Las conclusiones y el texto todo el tiempo está hablando que los que practican esa clase de injusticias, Dios los aborrece. Dios aborrece esa clase de injusticias. Dios aborrece esa injusticia.
entre esas injusticias está el homosexualismo. Por eso las siguientes conclusiones. El homosexualismo, como un acto de injusticia y rebeldía contra Dios, es a los ojos de Dios pecado. Los pasajes que acabo de mostrar, en resumen, muestran que el homosexualismo está dentro de toda esa lista de injusticias y Dios considera eso pecado. Lo repito, el homosexualismo como un acto de injusticia, entendiendo por injusticia rebeldía contra Dios, es a los ojos de Dios pecado. Al igual que todos los otros pecados que menciona el texto, ¿sí me hago entender? Segundo, el texto incluye el homosexualismo en la misma categoría que otros pecados tan condenados por Dios, pero tan igualmente redimibles y perdonables por Dios. El texto, lo que le estoy queriendo decir esto, mire al homosexual no como un enfermo. Mira al homosexual como alguien que necesita ser redimido, que necesita ser perdonado de su pecado, como un pecador. A la luz de eso me voy a tratar de presentar algunos consejos. Mire, le digo que lo mire así, ¿sabe por qué? Porque a la luz de Corintios, donde se incluye el concepto de los afeminados y los homosexuales, el texto sigue diciendo, el versículo 11 lo dice de manera contundente. Y eso eran algunos de ustedes. Bueno, todos no éramos homosexuales, pero aquí habían borrachos. ¿Aló? ¿Cuántos aquí éramos borrachos? Claro que sí. Mentirosos, orgullosos, desobedientes a los padres, mala gente, envidiosos, pecadores, todos. Y entonces, dentro de esa lista, mete también a los homosexuales y a los afeminados. Por eso, el texto es contundente. Si bien es cierto, todo eso es pecado, y el homosexualismo es pecado, también para el homosexualismo hay oportunidad en Dios. También hay oportunidad en Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pues ya han sido lavados y ya han sido santificados y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Por último, entonces, a la luz de todo esto, quisiera presentar cuál es la postura pastoral. Y aunque lo entendemos ahora, déjeme decirle que a veces la actitud que tenemos no es lo que acabamos de pronunciar. Y por eso yo quiero de alguna manera abrir los ojos y que el Espíritu de Dios nos abra el entendimiento y entendamos que finalmente todos somos necesitados de la gracia y la misericordia del Señor. ¿Cuál es la postura pastoral en relación al tema? Hay dos posibles tendencias, y cuando me estoy refiriendo a la postura pastoral, no me estoy refiriendo específicamente a la postura de Juan Dávila. Yo les voy a decir cuál es mi postura de manera particular y que la quiero compartir con la iglesia. Pero en relación a la postura pastoral, hay dos tendencias. Esto es un reto desafiante que ahora toca a la iglesia, que toca a todos los medios. Entonces, frente a ese reto hay dos posiciones en relación al homosexualismo. El primero, tener un rechazo punitivo. ¿Qué es rechazo punitivo? Rechazo estableciendo ya el castigo. Estableciendo el castigo al rechazar. ¿Qué es un rechazo punitivo? Es condenar a las personas que se definen a sí mismas como homosexuales, evitando relacionarse con ellas. El rechazo es tajante. Esa es una posición. Muchas iglesias, muchas tendencias teológicas toman esta posición de un rechazo punitivo. Pero la segunda posición, y a la luz de la gracia que también nos muestra el texto bíblico, hay
la segunda posición, que se llama un rechazo. Escuche, no deja de ser rechazo, porque Dios aborrece ¿qué? El pecado. No deja de ser rechazo, pero es un rechazo no punitivo, es un rechazo no de condena. Escuche esto, no es un rechazo no de condena. En este rechazo no punitivo, considera a la homosexualidad como una práctica pecaminosa, pero aboga o anima por una actitud de amor y oportunidad en Dios, con respeto hacia las personas que se definen como homosexuales. Así como usted tiene gracia y misericordia por el borracho, por el mentiroso, por el idólatra, pues tenga también gracia y misericordia por el que se ha definido de alguna manera por su mentalidad y por la influencia de este mundo que le ha dado la vuelta a Dios, la espalda a Dios, como homosexual. Porque recordemos, ahora sí, la posición que particularmente como pastor y particularmente Juan Dávila asumiría como pastor es tener un rechazo no punitivo. Rechazamos contundentemente el pecado, pero nos acogemos a ese principio de la verdad bíblica. Dios aborrece el pecado, pero ama profundamente al pecador. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Dios aborrece el pecado, pero ama profundamente al pecador. Así que en el nombre del Señor, estas puertas de este templo están abiertas para cuanto homosexual quiera llegar, cuanta lesbiana quiera llegar, cuánta gente quiera llegar, pero que se deje tocar por el poder transformador de la obra del Evangelio de Jesucristo. No le cierre los brazos de gracia a aquel que necesita de la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué al borracho sí lo dejamos entrar? ¿Por qué al adúltero sí lo dejamos entrar? Escuche, todos necesitamos de la gracia y la misericordia del Señor. Ahora sí, no sea consciente, no consienta el pecado, sea firme, pero ame profundamente al pecador. Por eso, para poder enfrentar esa realidad, quisiera terminar justamente con 2 o 3 consejos pastorales. Haga lo siguiente: consejos pastorales. Número 1, tenga una posición clara y consistente. Aborrezca el pecado. Si por alguna circunstancia algún familiar suyo está sufriendo una circunstancia de estas, ¿sabe qué? No lo tire a la calle, no lo cancele, sigue siendo su familia. Pero sea claro con él. Usted lo va a seguir amando, es de su familia, usted lo va a seguir ayudando, pero ¿sabe qué? Sea claro, enséñele que a la luz de la palabra del Señor, él está en pecado. No hay más opción. Ahora, por eso, dé de gracia lo que usted ha recibido de gracia. ¿Cuánto se nos ha perdonado a nosotros? ¿Y cuánto se nos ha perdonado? Pues ¿sabe qué? Dé de gracia lo que de gracia ha recibido. Pero número 3, no le dé temor. No le dé temor desafiar a un cambio de vida. Claro que sí, porque si usted está en la verdad, la palabra del Señor dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Escuche, la verdad los hará ¿qué? Libres. No le dé temor. Claro, abrácelo, dele un beso. Es su familia, es su amigo, pero ¿sabe qué? Háblele de Cristo, háblele de la verdad, háblele del poder transformador del Evangelio. No se quede callado, porque si usted se queda callado, de alguna manera consiente esa manera de vivir. Confronte con amor. No le dé temor desafiarlo a un cambio de vida. La palabra en inglés es encourage, ¿verdad? Anímenlos, motívenlos, empújelos a un cambio de vida. Ahora, para eso usted tiene que ser consistente. Y aquí quiero tocar un punto como consejo pastoral. Hay unas realidades, y déjeme decirle, todo lo que he hablado hoy son conceptos generales.
pero hay algunas situaciones particulares. Por favor, en el nombre del Señor, sea sensible a cada caso en particular. Hay personas que han sido victimizadas, que han sufrido y que no solamente necesitan ser perdonadas, sino necesitan ser sanadas. Pero bendito poderoso Señor del Evangelio, que el mismo que nos perdona es el mismo que nos sana. Él sana corazones rotos, sana corazones heridos. Así que escuche, no le llegue tampoco a Él con bibliazo limpio. Lléguele con la gracia del Señor. Y si esa persona ha sido victimizada, ¿sabe qué? Busque ayuda y llévelo a esa persona para que pueda sanar su corazón y su vida. Y por último, usted no pierda la fe. Usted no pierda la fe en el poder transformador y restaurador del Evangelio. ¿Cuántos damos gloria al Señor? No pierda la fe. No pierda la fe en un Evangelio sanador, transformador y restaurador. Recuerden el texto, y con esto terminamos en esta mañana. Recuerden el texto. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Que así nos ayude el Señor. Gloria al Señor. Vamos a estar